bienvenidos a mi canal. Bueno, como ya saben, en las encuestas que hago acá arriba, puse bambú, plantas de interior, plantas de exterior. Entre plantas de interior y bambú hubo un empate. Así que, bueno, hoy lo que les quiero hablar es por qué se pone el bambú amarillo y sobre todo por las preguntas que me hacen a diario por Instagram. ¿Por qué se les pone amarillo? Yo al final del video les voy a dejar igualmente los factores por el cual se pone amarillo y los cuidados que hay que tener. Primero y principal, vamos a hablar cuando esté en agua. Cuando está en agua es fundamental que ustedes sepan que el bambú, la dracaena, porque el bambú ya expliqué en otro video que son esas cañas largas, hay muchísimas variedades de cañas, pero a esta dracaena la bautizaron, por así decirlo, como Lucky Bambú, bambú. Bueno, ¿qué pasa? Cuando la tenemos en agua, el agua tienen que cambiarla cada 3-4 días. ¿Qué tipo de agua? 1. Cambiarlo cada 3-4 días. 2. El agua no tiene que tener absolutamente nada de cloro. O sea, que puede ser agua embotellada o agua con 24 horas de reposo. ¿Sí? Que si no queremos gastar en comprar agua, ponemos a la noche, el día antes de cambiarlo, una botella con agua de la canilla. Para la otra noche ya va a estar lista para hacer el cambio. El otro tema fundamental, la luz. La luz, bueno, ahora es muy temprano, no se ve bien, pero bueno, acá están mis bambús en tierra, no sé si se pueden ver. Acá viene toda la luz todo el día, absolutamente todo el día. Y nada de sol, nada, absolutamente no tiene que darle el sol al bambú. Nada, porque las hojas se van a empezar a quemar, a poner amarillas, un color sequito en las puntas. ¿Qué otro factor? Bueno, ya dijimos cambio de agua, el tipo de agua, la luz. Un error frecuente. Se usa muchísimo que el bambú esté en agua, ¿sí? Y los suelen vender así, con una cantidad de piedras impresionantes que tapan la mitad del tronco, ¿sí? ¿Se ve? ¿Qué pasa con esto? Las raíces está totalmente sumergido entre piedras que no le aportan absolutamente nada. Las piedras pueden aportar nutrientes, pero nunca van a aportar todo lo que va a aportar un sustrato, ¿sí? Acuérdense que la planta, cualquier planta que ustedes tengan, se alimenta del sustrato, o sea, de la tierra, y de todo lo que tenga esa tierra. Este bambú, que yo hice la prueba para mostrarles, lo sumergí en agua durante 3 meses con muchas piedras. Miren el resultado. ¿Ven? En cambio estos, que los tengo las piedras, pero los bambú sobre las piedras, o puede un poquitito sí taparlo las piedras, pero no todo, no completamente. Están totalmente sanos. Hay 4. En cuanto a la tierra, cuando se les ponen amarillos en la tierra, que no suele pasar porque ya les digo, yo después ahora les voy a enfocar de cerca estos y van a ver los sanos, estos están en tierra, los sanos y fuertes que están. Crecen más rápido, están más verdes, van a dar más brotes, un montón de ventajas. En la tierra, ¿qué pasa? Puede pasar, bueno, estos son esquejes. Esquejes que, como saben, bueno, después, esquejes son cuando les cortamos acá y hacemos
otra plantita. Estos son esquejes, que yo directamente, estaban muy mal estos esquejes cuando estaban en su tronquito original, estaban tan mal como estos. Pueden ver que estos están muy mal, por eso yo estos los pasé a tierra, y cuando los paso a tierra suceden estas cosas maravillosas, que crecen mucho más fuerte. Ahora, bueno, en agua puede durar 1 año, 1 año y medio, 2. Sé que hay gente que me va a decir, yo lo tengo hace 6, 7 años en el agua, duró. Sí, bueno, tuvieron muchísima suerte. Pero en general, el bambú, como no es una planta de agua, en su hábitat original, está en la tierra húmeda, pero tierra al fin. Cuando está mucho tiempo en agua, lo que suele pasar es que las raíces se empiezan a descomponer. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a ponerse amarillos. Entonces, yo les recomiendo que cuando ya pasó más de 1 año y medio, 2, hay formas de decorarlos hermosas en la tierra con una hermosa maceta. Yo ahora les voy a mostrar, después que les muestre los que están en tierra, les voy a mostrar una hermosa forma de decorarlos en tierra y van a ver que queda precioso, queda realmente hermoso y decorativo. Y la planta va a estar mejor porque va a estar en su hábitat. Básicamente estos son los cuidados y más que nada por las preguntas que me hacen a diario. Me llegan cantidades todos los días. ¿Por qué se me puso amarillo? Porque, bueno, yo trato de explicarlo en este video, estos factores. Al final del video yo les voy a dejar la lista de los cuidados que hay que tener en agua y en tierra. Bueno, estos son los que yo tengo en tierra, que ya tenía muchísimo tiempo en agua. Discúlpenme si se mezclan con otras plantas, pero bueno, están larguísimos, tienen 70-80 centímetros. Y en la tierra, muy rápido, empiezan a sacar esquejes por todos lados. Bueno, ya les mostré los que tenía en tierra, que son muchos, entonces están en una maceta muy grande. Pero si ustedes tienen menos y los quieren pasar a la tierra, porque ya hace mucho tiempo que están en agua, por ejemplo, yo encontré, o sea, puse 2 con rulitos, adentro 2 rectos, las cintitas rojas que se usan, y lo llené de piedras blancas. O sea, pueden lograr algo estético también, pero en la tierra, para que el bambú tenga una mejor vida, para que nos crezca más sano, más fuerte, con mejor color. Así que bueno, yo se lo sigo recomendando. Después cada uno hace lo que quiere. Bueno, esa es mi experiencia y lo que yo he estudiado en cuanto al bambú. Ahora, yo le dije los cuidados en el agua. Ahora, los cuidados en tierra. ¿Cuándo se riega? Como todas las plantas, se riega cuando necesita agua. ¿Cuándo necesita agua? Lo podemos saber simplemente, como les digo siempre, con el palito. Nosotros vamos a poner el palito en la tierra para ver cómo está adentro, porque podemos verlo afuera húmedo y puede estar seco, o viceversa. Sacamos el palito, como ven, está bien. Si este palito, en lugar de salir así, sale todo lleno de barro, es que lo estamos encharcando. Eso va a hacer que la planta se pudra, como casi todas las plantas. Si ese palito sale sin nada, quiere decir que le falta agua. Sí. El bambú necesita humedad. Lo que pueden hacer es rociarlo día por medio con un rociador, como ven en mis otros videos que yo lo hago, yo lo rocío. Y
En mi caso, yo los riego día por medio sin encharcar. O sea, el agua suficiente, pero sin encharcar. Esos son los cuidados de la tierra. Los cuidados del agua ya se los dije. Y bueno, de esta forma no se les tendría que poner nunca amarillo. Nunca. No tengo amarillos. O sea, por ahí alguna hojita perdida, pero no hay amarillos. Salvo, bueno, el que yo les dije que llené de piedras, que en el próximo video voy a mostrarles cómo detener lo amarillo a tiempo. No esperen cuando ven que se pone amarillo, no esperen que baje. Yo en varios videos lo repetí. No esperen que el amarillo se expanda. Córtenlo rápido. Así que en el próximo video a este o posterior, no sé cuándo lo voy a sacar, va a ser de cómo evitar perder nuestro bambú. Bueno, esto es todo. Espero que les quede clarísimo los cuidados en agua, los cuidados en tierra. De todas maneras, al final se los pongo. Cualquier duda me las dejan abajo, me pueden escribir, ya saben, los que me escriben al Instagram, al Facebook, saben que respondo más rápido en Instagram porque me suena, entonces estoy más atenta. Pero cualquier duda me la consultan, a mí no me molesta contestar, al contrario, saben que me encanta. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Les mando un beso grande a todos y que estén muy muy bien.